Vale, ¿qué ha pasado en mi país? ¿Por qué nos estamos incendiando y por qué todo se está yendo a la mierda? Porque sí, porque no, pues por si acaso también, ¿no? Estamos en problemas porque nos independizamos. Todo empezó en la independencia del Perú. Tú que estás viendo este video, tengo un pequeño disclaimer para ti. Estoy editándolo el día de hoy, 8 de abril, porque no tuve tiempo de editarlo antes. Pero me gustaría que sepas que soy una persona que apenas está empezando en temas de política, apenas está empezando en estos temas de comunicar los asuntos de interés de mi país. Así que pues te invito a que si tienes alguna opinión o si en algo me he equivocado, me lo dejes en la caja de comentarios de manera muy educada, muy respetuosa. No soy un noticiero, no soy un reportero, no tengo la profesión y tampoco soy serio. Digo las cosas como me salen, como creo que mejor van a entenderse y ser comunicadas. Y pues nuevamente, si me he equivocado en algo, si tienes que corregirme, si tienes una opinión contraria a la mía, déjamelo abajo, lo debatimos, lo conversamos y te invito a que te pases a mis directos en la plataforma morada, porque aparentemente ya no puedo decir el nombre. Los enlaces abajo para que podamos conversar y me puedas corregir y podamos debatir en vivo y sea un poquito más interesante lo que termine subiendo a YouTube. Si te gusta el video, déjame tu like, no te olvides pasarle la voz a tus amigos, manda el video a ver si fomentamos un poco más los mensajes importantes que tengo ahí y nada, un besito. ¿Qué sucede? Que nuestro actual presidente, el señor Pedro Castillo, alias el Prosor, es un político de izquierda. En las últimas elecciones el país estaba tenso y con el culo extremadamente apretado porque los candidatos que habían quedado como finalistas en las elecciones, o sea, los que pasaron a segunda vuelta electoral, habían sido este señor y la señora Keiko Fujimori, que es hija de un expresidente del Perú. El problema es que tienes, por un lado, a un señor que tiene ideas muy radicales, cuyo discurso es muy radical, y que además, a lo largo de la campaña, se habían presentado pruebas y se habían descubierto pruebas de que tanto él como su partido estaban fuertemente ligados a grupos terroristas, al grupo terrorista más sanguinario, desgraciado y degenerado que ha habido en la historia de mi país. Y por otro lado, tenías a esta otra candidata que es hija de un expresidente de mi país, presidente que entre sus múltiples acciones ha cometido crímenes en contra de los derechos humanos. Él está procesado, ha sido enjuiciado y estuvo encarcelado durante mucho tiempo. Este expresidente, Alberto Fujimori, tiene una muy fuerte y radical oposición. A las finales, el odio ganó. El odio por los Fujimori ganó y quedamos con un presidente no muy presidente, la verdad. No muy presidente. Instantáneamente, ¡pum!, subió el dólar. Subió el dólar, subieron los precios, subieron las cosas, porque claro, nosotros importamos muchísimas cosas. Muchas de las cosas que nosotros utilizamos en nuestro día a día, importadas. Muchas de las cosas, por no decir el 100%, muchas de las cosas que utilizan los campesinos y los agricultores y los productores, que supuestamente son las personas a las cuales quiere darle protagonismo este presidente, a las cuales quiere salvar y del cual es el gran defensor y portavoz del pueblo, importan muchas cosas. Todo lo que necesitan para el cuidado de sus cultivos y de sus animales y de todo lo que tengan en sus tierras es importado y todo subió de precio. Entonces, como tenemos ya mucho tiempo con la subida de precios y porque particularmente ahora que estalla la guerra con Ucrania y Rusia, se empiezan también sube el dólar y se hacen más caros se hace más caro el combustible.
explota todo y paro de transportistas, manifestación de transportistas que están en todo su derecho de manifestarse, pero la cosa ha escalado muchísimo. Pero es que la cosa escala muchísimo a niveles de vandalismo increíbles. Quiero decir que el aumento del costo de los insumos agropecuarios y el costo de las importaciones es porque actualmente hay una crisis de contenedores. Entonces, es que es una larga lista de cosas. Súmale la guerra, el encarecimiento de los combustibles, lo de los contenedores. Eso hablando en un contexto, yo diría, y si es que no peco del castellano, un poco más macroeconómico, pero pensando en que a eso súmale la inestabilidad política que hay en un país. Para nosotros, o sea, no es que suba el dólar, sino que el sol se devalúa, el sol que es la moneda de mi país. Que a las finales para nosotros es el mismo efecto, el dólar es más caro, pero lo que realmente pasa es que el dólar se hace más caro en el resto del mundo y para nosotros nuestra moneda se devalúa un poco, entonces la brecha se hace un poco más grande. Entonces, ¿tienen razón los transportistas en manifestarse? Sí. Yo no entiendo cuál es la necesidad de recurrir a tanta violencia en las manifestaciones. Porque vamos a ver, espero que lo muestren, si no buscamos otro video, pero lo hay. Porque vas a ver que hay transportistas, muy poquitos, pero hay transportistas que decidieron salir, decidieron trabajar, decidieron seguir transportando pues, a sus pasajeros. Pero basta con que se toparan con un grupo de manifestantes, les pinchaban las llantas, les rompían las lunas, le bajaban a los pasajeros. Por parte de los, normal, ¿no? Pero es que esto no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, entiendo que marchen y que tengan sus pancartas y que griten, ah, me llega el pincho el presidente y el gobierno y todo. Lo entiendo. ¿Vale? Pero ¿cuál es la necesidad de joderle la semana a otra persona? Porque esto no te jode el día, te jode la semana, ¿no? Pero es que mira, la gente marcha la gente subiendo y quema llantas. A lo que sea. Mira esto. Tiran piedras. Mira esto. La policía se ve obligada a utilizar gases lacrimógenos para dispersar a la gente. Porque queman llantas, porque tiran piedras, porque rompen las lunas de los autos. Son ladrones, es que eso ya es vandalismo. Es que eso es vandalismo, pero si vemos nuevamente en el video anterior, los que están marchando son los que están prendiendo fuego a las llantas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué prender en fuego una llanta es señal de estoy muy molesto y estoy manifestando? Préndele fuego a tu casa, güey. Me ha pegado el güey, pero de una manera increíble. Mira, rompen las ventanas, bajan a los pasajeros. No solamente queda en violencia, es que a raíz de eso entran a los supermercados a saquear. Metros, entidades financieras que han terminado con los vidrios rotos. Porque esto ya no es el efecto inmediato de la protesta, es simplemente gente oportunista que ante el disturbio y la inestabilidad aprovechan y cometen cometen sus crímenes. Asumo que quisiste decir policía, que la policía no puede hacerles nada porque se quejan las personas. Pero esos ladrones le hacen algo al tombo, lo tenía bien merecido. Eso a mí me parecía mal. Es cierto. Que esa es otra cosa que me parece extremadamente absurda.
porque se ha visto muchas veces en mi país. Utilizas, o sea, la policía utiliza los medios que tienen ellos y las facultades que tienen ellos para poder actuar y para poder dispersar a la gente y para poder apresar a la gente que es criminal. Y de pronto los policías son los malos. No, que es un abusivo y que mira que está tirando gas lacrimógeno y que los golpea y que abusa y que esto. Y a las finales terminan envueltos en un juicio en los que la policía termina perdiendo. Entonces, estás con esa lucha interna de ¿hago mi trabajo o me cuido las espaldas? ¿Me salvo de lo que pueda suceder? Y ahora la gente saquea cosas, o sea, sin valor, tele, peluches, o sea, ni siquiera saquean cosas que de verdad necesitan. Claro, o sea, ni siquiera es para que vayas con la excusa de que no, es que me falta arroz y tengo que ir por el arroz y saqueo arroz. No, lo que hacen es, van y se roban el iPhone 13. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde, qué? ¿Y el razonamiento dónde ha quedado? Buah, y hay palabras espectaculares que han ofrecido nuestros ministros. Señor, yo le digo la cosa, mire, hay 4 muertos. Uno que murió porque no pudo ser auxiliado, se iba al hospital. Un niño que cae al puente. Y 2 accidentes de tránsito que lo atropellan los mismos vehículos que estaban en la huelga. No ha habido nada más, son 4. Señor, yo le digo la cosa, mire. Vale, nuestro querido ministro de Defensa que dice, mira, la verdad yo no lo veo tan mal. Uno se murió de esto, uno se murió de otro, pim pam pum. Son 4 muertos. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con 4 muertos? ¿Qué pasa con 4 muertos? ¿Cómo que qué pasa? En respuesta, ¿qué es lo que ha sucedido en respuesta de todo esto? Pues el señor presidente de mi país no se le ocurrió una mejor idea que a las 11:30 de la noche, medianoche más o menos, enviar un mensaje a la nación, a una nación cuya mitad de habitantes ya estaban mimiendo, y decirles que el día de hoy iba a haber inamovilidad desde las 2 de la mañana hasta la medianoche de hoy. Pero ha sido tan abrupto, tan improvisado, que la gente pues está descontenta, y la Defensoría del Pueblo, la cual es una entidad de mi país, se ha pronunciado y ha dicho que es inconstitucional lo que están haciendo, que ya vamos a leer el comunicado en un momento. Y lo que dice la Defensoría del Pueblo frente a la declaratoria de estado de emergencia dictada por el gobierno ayer a las 11:30 de la noche, cuando mucha gente está mimida, inmovilización no es inamovilización. Hemos aprendido cosas. Inmovilización social desde las 2 de la mañana hasta las 12 de la noche. Para el día 5 de abril. La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de protección de derechos fundamentales y supervisión de la buena marcha de la administración pública, expresa: la medida adoptada es inconstitucional por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao. Debatible. Desde ciertos puntos de vista, debatible, porque claro, la inseguridad tremenda que causa el hecho de salir a la calle y que te puedan apedrear el auto o el medio de transporte que estés utilizando, que te puedan robar, que puedan saquear tu negocio o que corras cualquier tipo de peligro. Y hay mucha gente que vive del día a día. Hay mucha gente que si no sale a vender o a producir o a generar algo para su hogar, no tiene absolutamente nada. No tiene absolutamente nada. Lo que me recuerda que nuestro queridísimo ministro de Justicia dijo, pues es un día, nadie se va a morir de hambre por un día. Pues déjame decirte que sí, güey. Nuevamente, porque en nuestro país hay mucha gente que vive del día a día. Entonces, pues es un poco debatible el asunto. Me gustaría ahondar un poco más en el tema y saber cuál sería la contramedida.
que de repente está aquí, no lo he leído completo. El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que los estados de emergencia y las medidas que se imponen a su amparo deben responder de forma inexcusable a los criterios de proporcionalidad y necesidad. Estas exigencias no se cumplen en el presente caso, pues no se ha expresado razón alguna que justifique una inmovilización social tan estricta, ni se ha señalado de qué forma la misma contribuirá a preservar el orden social. Ok, entonces, si lo estoy leyendo de manera correcta, si lo estoy interpretando de manera correcta, el problema principalmente es que, en opinión de la Defensoría del Pueblo, la medida es desproporcionada. Sobre todo porque no ha habido un argumento de parte del presidente para decir: lo estamos haciendo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y nos va a beneficiar en A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. O sea, no ha habido un mensaje muy claro, porque el presidente nunca es claro, lamentablemente. Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo. De, lo estamos haciendo por esto, pero así, o sea, detallado al mínimo, con manzanas, ni tampoco los beneficios que va a traer, si es que estoy interpretando estos primeros dos puntos de manera correcta. La orden de inamovilidad, sí se dice inamovilidad. No me hagan quedar como tonto. No toma en cuenta los severos impactos que causarán a las trabajadoras y los trabajadores del país, la mayoría de los cuales laboran en condiciones de informalidad, razón por la que su derecho al trabajo se verá afectado, lo mismo que otros derechos como a la alimentación, salud y educación. Esto está fraseado medio raro, pero bueno. Dado el carácter intempestivo de la medida, sus consecuencias serán aún más dañinas y generarán alarma en la población en unas circunstancias en las que se necesita calma y serenidad para resolver el conflicto generado a raíz de las demandas de los transportistas y los agricultores. La forma intempestiva en que ha sido tomada la medida viola además el deber de previsibilidad jurídica que todo Estado debe tener hacia la ciudadanía. Cabe señalar que los estados de emergencia no son mecanismos que se usen para gestionar conflictos sociales. Para eso están los procesos de diálogo que el propio gobierno ha proporcionado y cuyo compromiso de reunirse con los gremios en conflicto está aún pendiente. Eso quiere decir que no se han reunido con los gremios, por lo menos la Defensoría del Pueblo dice que no se han reunido con los gremios y no ha habido una mesa de diálogo en la que puedan solucionar sus problemas, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo sostiene enfáticamente que el Poder Ejecutivo debe dejar sin efecto la medida de forma inmediata. Y se supone que este era el gobierno, porque así fue como nos lo vendieron, se supone que este era el gobierno que iba a defender al campesino y defender al ciudadano y defender a la población. Nosotros sí vamos a luchar y vamos a trabajar por las personas en nuestro país, no como otros políticos que solamente piensan en su conveniencia. ¿Por qué no escucho esto ahora? No como otros políticos que piensan solamente en su conveniencia y en llenarse los bolsillos y en robar y son unos corruptos. Y eso fue el gran mensaje que nos habían vendido en las elecciones. Y yo recuerdo claramente que la gente era muy enfática a la hora de apoyar a un candidato presidencial y decían, coño, claro, ¿cómo vamos a elegir a Fujimori? ¿Cómo decían? A Pedro Castillo podemos controlarlo, a Keiko Fujimori no. Esa era la gran frase que la gente soltaba cuando llegamos a segunda vuelta. Y cuando teníamos a estos dos candidatos enfrentándose unos a otros. Y esta gente que era muy enfática en decir no a Fujimori, Fujimori nunca más, mi dignidad es primero, pues ya no los veo tan enfáticos controlando a Pedro Castillo y a su gobierno. Y esto, chavales, quiero que se lo queden como lección de vida. A la hora de juzgar, a la hora de pensar, de opinar, de reflexionar sobre cosas tan delicadas como lo son la política, lo que tienen que hacer es ponerse en un punto neutral y tratar de sacar todo lo bueno,
y todo lo malo que tenga. O sea, es que es tan trasladable a toda situación de la vida. El ser muy objetivo a la hora de opinar. Entonces, yo no le tengo resentimiento tampoco de Pedro Castillo. No le guardo resentimiento, tampoco lo odio. Ni tampoco a la gente que votó por Keiko, ni tampoco a la gente que votó por Pedro Castillo. Porque no tiene el más mínimo sentido. ¿Por qué? Porque si no, las opiniones que uno dé y los argumentos que uno dé nuevamente, las opiniones que uno dé pierden peso porque van a ser motivados por las cosas incorrectas. Hay que leer las situaciones de la manera más imparcial posible. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque también está mal a día de hoy sacarle en cara a la gente, es que dijimos que Pedro Castillo iba a ser un desastre y su gobierno y esto y el otro y tú tienes la culpa porque votaste por él. Las papas ya quemaron. La cosa ya está hecha. Vamos a sacar algo criticando a la gente que ya votó por Pedro Castillo, que ya decidió votar por lo que ellos llaman su dignidad y que no les arrebaten la dignidad. No. Ya no vamos a sacar nada, no vamos a ganar absolutamente nada diciéndole tú tienes la culpa y ahí está tu dignidad. Lo que en su lugar deberíamos hacer es tratar de establecer algún tipo de nexo, algún tipo de conexión, algún tipo de diálogo y decir pues güey, mira, para las siguientes elecciones y para lo que se venga en los siguientes gobiernos, tenemos que ser mucho más objetivos y mucho más críticos a la hora de mirar candidatos, a la hora de escoger a nuestros representantes. Otro de los grandes problemas que nosotros tenemos es que el que prometa más cosas y el que sea más buena gente con la gente que menos tiene, que es un porcentaje muy alto en mi país, él es el que gana las elecciones porque defiende al pueblo y porque va a luchar por el pueblo y por el campesino y esto. Lamentablemente, el que tiene el discurso más bonito y el que promete más cosas es el que termina ganando. Y eso se puede ver a lo largo de los últimos 30 años. Más. En los últimos 40 años. Y nunca se leen los planes de gobierno. Y nunca llegamos a la conclusión de si realmente lo que está puesto en el plan de gobierno tiene un cómo tangible, un cómo se van a hacer las cosas tangibles. Porque también puedes poner en el plan de gobierno, voy a aprobar una ley que permita que los unicornios se utilicen como medio de transporte. Bien, está en el plan de gobierno. Pero ¿y qué güey? ¿Cómo te vas a inventar los unicornios? Y por ahí también nos quedamos cortos. Porque en las elecciones pasadas yo conversaba con un montón de gente y ojo que yo también peco de eso, yo también soy muy pecador de eso, de no leer a conciencia y a detalle los planes de gobierno y las propuestas que tienen los candidatos. Un resumen por ahí que me encontraba y decía, bueno, pues este tiene sentido, pam. Yo soy el primero en reconocer que peco de eso. Pero también en muchas conversaciones he preguntado, pues, ¿y tú que tienes un candidato claro, fijo, ya sabes quién quieres que gane? ¿Qué es lo que propone? Perfecto. ¿Cómo? Pues haciéndolo, güey. Ese es el cómo. Así es como van a ser las cosas. Pues haciéndolas, claro. Y ayer en la tarde estaba pensando y estaba reflexionando porque estaba viendo el video. Estaba viendo el video de un streamer angloparlante que se llama Hassan Abi. Hassan Piker es su nombre. Que es un turco que vive ahora en Estados Unidos, que es un comentarista político, obviamente de la política de Estados Unidos, pero cuya historia, o sea, en el video hablan de su historia y hablaba que a diferencia de muchos países en el occidente, en Turquía ellos inculcan mucho que se pueda hablar acerca de política en la mesa en la que estás almorzando, cenando, desayunando, lo que sea.
o lo que sea. Habla de política. Y la gente se mete en política desde muy joven. Tienen una asociación de jóvenes turcos que hablan de política y que abren debates y que hacen participar a la gente y que tiene sede en Turquía y que también tiene sede en Estados Unidos. Y me ponía a reflexionar, es cierto, es muy cierto que en países occidentales se tenga ese discurso de no hables de política en la mesa. Es de mala educación hablar de política en la mesa. Pero parece que eso es lo que necesitamos. Porque, y nuevamente me pongo a mí como ejemplo número uno, no tengo puta idea de política. Yo simplemente leo y lo que me parezca más o menos razonable según el criterio que tengo, pues medio me convence. Pero es que no estoy tan enterado y no estoy tan metido en política como para decir esto es una puta mierda o realmente es tangible lo que estás proponiendo. Y ahí está uno de los grandes errores, que deberíamos estar metidos en política, yo creo que un poquito más temprano, y no debería ser tan tabú o tan estigma decir, pues, la política no, porque genera discusiones. Pues está bien que genere discusiones y debates y que dentro del respeto y dentro del autocontrol y las normas de convivencia se pueda debatir acerca de política. Es lo que yo aprendo de todo esto. Creo que es bueno, es sano que podamos hablar, discutir, debatir de política mucho más abiertamente en la mesa en la que estás almorzando y que aún así puedas tener un buen almuerzo. Ay, me pica la oreja. Bueno, pero entonces, es sano. Creo que deberíamos ser mucho más responsables y nuevamente mucho más objetivos a la hora de hablar de este tema. Estoy en Twitter y la gente pues pone hashtag último minuto, ¿no? Hashtag último minuto. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Chararán. Último minuto. Gobierno suspende orden de inamovilidad en Lima y Callao. Pues... claro, ¿no? La habías cagado. No la cagues, güey. Es que este tipo, cada paso que da, es que lo hace peor. Quédate quieto, por favor. Quédate quieto, deja que pase el tiempo. Con que no le embarres más es suficiente.